Bienvenidos de nuevo. Espero que se encuentren maravillosamente bien. Hoy tenemos un vídeo que estoy seguro va a dar mucho de qué hablar y que, sobre todo, va a aclarar muchas dudas. Vamos a sumergirnos en un tema que ha estado revolucionando las redes sociales y los titulares de los medios, y sí, como ya habrán visto en el título, hoy vamos a hablar de Can Yaman. Específicamente del reciente rompimiento de silencio que, según los rumores, ha dejado claro que todas las noticias son falsas. ¿Qué significa esto realmente? ¿Qué ha dicho Can? ¿Qué se rumorea? Vamos a desgranar todo esto y a traerles la información más precisa y actualizada posible. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal. Dándole clic a ese botón rojo y activando la campanita, se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos, donde siempre traemos contenido fresco y emocionante. Así que pónganse cómodos, porque vamos a empezar este recorrido por la verdad detrás de los titulares. El torbellino mediático en torno a Can Yaman es algo que conocemos bien. Desde sus inicios, su carisma, su talento actoral y, seamos sinceros, su atractivo físico lo han catapultado a la fama internacional, convirtiéndolo en uno de los actores turcos más queridos y comentados a nivel mundial. Sin embargo, con tanta fama, lamentablemente, también llega una avalancha de especulaciones, rumores y, en muchos casos, información distorsionada o directamente inventada. Y es precisamente de esto de lo que queremos hablar hoy, porque Can Yaman, en un movimiento que ha sido interpretado como un rotundo desmentido a toda esta oleada de noticias, ha decidido hablar. Las redes sociales han sido el epicentro de este revuelo. En las últimas semanas hemos visto cómo proliferan noticias sobre su vida personal, sus proyectos, sus relaciones e incluso sobre su estado de ánimo. Se le ha vinculado sentimentalmente con diversas personalidades, se han anunciado proyectos que luego parecían desvanecerse y, en general, cada uno de sus movimientos, por mínimo que fuera, se ha magnificado y, a menudo, sacado de contexto. Es un fenómeno que desafortunadamente ocurre con muchas figuras públicas, pero en el caso de Can Yaman, la intensidad parece ser aún mayor. El punto clave de hoy es este rompimiento de silencio. ¿Qué implica? ¿Ha sido una rueda de prensa? ¿Un comunicado oficial? ¿Una declaración contundente en sus redes sociales? Lo que sabemos es que ha habido una manifestación de Can que busca, precisamente, desmentir la información que se ha estado publicando. La frase "todas las noticias son falsas" es impactante y, como era de esperarse, ha generado una ola de reacciones. ¿Está Can desmintiendo absolutamente todo lo que se ha dicho? ¿O se refiere a un conjunto específico de rumores? Entender el alcance de sus declaraciones es fundamental para comprender la situación. Para contextualizar, recordemos algunas de las especulaciones más recientes. Se habló mucho de una posible crisis sentimental, de desavenencias con producciones, e incluso de un supuesto malestar generalizado que le habría llevado a tomarse un respiro. Cada una de estas noticias venía acompañada de fuentes cercanas, informes exclusivos, y un sinfín de detalles que, en retrospectiva, parecen haber sido fabricados para captar la atención. La velocidad con la que estas informaciones se propagan es vertiginosa, y para el público que lo admira, puede ser confuso y desalentador ver tantas contradicciones. Es aquí donde entra el rompimiento de silencio de Can. Él, al parecer, ha querido poner un alto a esta situación, lanzar un mensaje claro para sus seguidores y, quizás, para los medios que han estado publicando información sin verificar. Su intención, entendemos, es proteger su imagen, su privacidad y, sobre todo, la relación de confianza que tiene con su público. Cuando uno sigue a un artista, busca conexión, pero esa conexión se daña si se basa en información errónea. Ahora bien, ¿qué se sabe de este silencio roto? Las informaciones apuntan a que ha sido a través de sus redes sociales, donde tiene una comunicación más directa con sus fans, que Can ha decidido pronunciarse. Aunque los detalles exactos de sus palabras pueden variar según la fuente, el mensaje subyacente es unánime: la mayoría de lo que se ha publicado sobre él en los últimos tiempos no se corresponde con la realidad. Esto es un golpe directo a la credibilidad de muchos portales de noticias y cuentas de entretenimiento que se han dedicado a difundir estas historias. Es importante destacar que no es la primera vez que una celebridad se enfrenta a la desinformación. Sin embargo, la contundencia de Can en este caso sugiere un nivel de frustración acumulada. La presión mediática, especialmente en la era de las redes sociales, puede ser abrumadora.
Las noticias falsas no solo afectan la reputación del afectado, sino que también pueden generar ansiedad y malentendidos entre sus seguidores. ¿Qué implicaciones tiene esto para sus futuros proyectos? Si bien Khan no ha entrado en detalles exhaustivos sobre qué noticias son falsas y cuáles no, se infiere que muchas de las especulaciones sobre sus próximos trabajos o incluso sobre su vida personal han sido pura invención. Esto podría significar que algunas de las historias que se contaban sobre su carrera no son ciertas, y que lo que realmente está en camino podría ser algo completamente diferente y, esperamos, anunciado de manera oficial por él o su equipo. La estrategia de romper el silencio es arriesgada, pero necesaria. Al hacerlo público, Khan Yaman no solo se defiende, sino que también empodera a sus seguidores para que sean más críticos con la información que consumen. Les anima a buscar fuentes fiables y a no dejarse llevar por titulares sensacionalistas. Es un llamado a la cautela y a la verificación. Además, este mensaje podría servir como una advertencia para los medios y para aquellos que se dedican a fabricar rumores. Khan Yaman, a través de esta declaración, está marcando un precedente y mostrando que no tolerará la desinformación que afecte su carrera y su imagen pública. Es un acto de valentía en un mundo donde, lamentablemente, la verdad a menudo se ve eclipsada por el escándalo y la intriga. Por otro lado, y esto es algo que siempre me gusta enfatizar en nuestro canal, es la importancia de la empatía. Detrás de cada figura pública, hay una persona real, con sus propias luchas, sus emociones y su derecho a la privacidad. El acoso mediático o la fabricación de noticias, todo esto puede tener un impacto significativo en la salud mental de cualquier individuo. Al tomar esta postura, Khan Yaman también está hablando por muchos otros que quizás no tienen la plataforma o el coraje para hacerlo. Ahora, ¿qué podemos esperar de ahora en adelante? Si Khan Yaman ha sido tan categórico al afirmar que todas las noticias son falsas, lo más sensato es esperar a sus comunicaciones oficiales. Para sus admiradores, esto significa mantener la calma y no dejarse llevar por el bombardeo de información que seguramente continuará. Lo importante es estar atentos a sus canales oficiales, a las noticias que él mismo comparta, y a los comunicados de su equipo de representación. El impacto de sus palabras va más allá de la mera aclaración de rumores. Es un recordatorio de la fragilidad de la información en la era digital y de la responsabilidad que tenemos como consumidores de contenido. Debemos ser escépticos, investigar y, sobre todo, valorar la verdad. Hemos visto cómo Khan Yaman ha sido una figura que inspira a muchos. Su dedicación a su carrera, su disciplina y su talento lo han convertido en un referente. Es natural que su vida personal genere interés, pero ese interés no debería traducirse en la invención de historias que distorsionen la realidad. En resumen, el mensaje de Khan Yaman es claro y contundente: la mayor parte de la información que se ha estado difundiendo sobre él es falsa. Este rompimiento de silencio es un intento por recuperar el control de su narrativa y proteger su imagen pública. Es una defensa legítima contra la desinformación que prolifera en los medios y en las redes sociales. Así que, mis queridos amigos, espero que este vídeo les haya ayudado a entender mejor la situación. Hemos analizado el contexto, el mensaje de Khan y las posibles implicaciones. La clave ahora es mantenernos informados a través de canales fiables y esperar a las declaraciones oficiales de Khan Yaman sobre sus proyectos y su vida. Quiero agradecerles enormemente por acompañarme en este vídeo. Su tiempo y su atención significan muchísimo para mí y para todo el equipo detrás de este canal. Espero que les haya resultado interesante e informativo y, por qué no, un poco esclarecedor. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les parecieron las declaraciones de Khan Yaman? ¿Creen que tendrá un impacto duradero en la forma en que se cubre su carrera? ¿Han sido testigos de alguna noticia falsa sobre el que ahora entiendan mejor? Por favor, déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Sus puntos de vista enriquecen enormemente nuestras conversaciones. Y antes de que se vayan, si les gustó este vídeo y quieren apoyarnos a seguir trayendo contenido de calidad, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Khan Yaman, para que estén bien informados. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal. Dándole al botón de suscripción y activando la campanita, se unirán a nuestra creciente comunidad y se asegurarán de no perderse nada de lo que preparamos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.